la reflexión en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial a mis amigos y hermanos que nos están viendo y escuchando en esta tarde gloriosa, en esta tarde de bendición. Gloria a Jesús. Y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a estar haciendo en San Mateo 17:20. Gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo su poderosa palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a su letra dice así. Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amados hermanos, a esta reflexión lleva como tema la oración que mueve montañas. Amén, gloria a Jesús. El objetivo de esta oración, amados hermanos, de la oración que mueve montaña, gloria a Jesús, esta oración le habla al obstáculo, lo enfrenta con autoridad, le ordena que se remueva, abriendo espacio para caminar en los caminos de la voluntad de nuestro Dios. Y aquí podemos ver, amados hermanos, a donde empezamos leyendo en el texto 17:20, a Jesús exhortando a los discípulos, amados hermanos, porque anteriormente los discípulos habían orado por un joven, por un muchacho, por un varón, gloria a Jesús, que padecía de una enfermedad, que tenía un problema, y es que era lunático. Y su padre lo había llevado ante los discípulos para que orasen por él, pero los discípulos no pudieron, gloria a Jesús, lograr el propósito, llevar la sanidad, hacer la liberación en él. Entonces el padre tuvo que ir a tomar su hijo nuevamente y llevarlo ante Jesús para que Jesús orase por él. Amén. Y le dijo el padre, lo llevé ante los discípulos y ellos no pudieron sanarlo, no pudieron darle la liberación. Entonces Jesús le dijo: por su poca fe, amén. Aquí lo podemos ver que está reprendiendo a los discípulos. Por su poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? La poca fe de estos discípulos con el grano de mostaza que Dios nos está pidiendo como por fe, es como que una parte ahí a mí me llama la atención, porque si el grano de mostaza, amados hermanos, es chiquita, es diminutiva, es menos que la poca fe, entonces, amados hermanos, ¿qué pudieron haber tenido los discípulos en esos momentos cuando estaban orando? Entonces quiere decir que ellos no tenían fe en ese momento. Ellos no estaban haciendo una oración de fe, ellos no estaban orando con fe, porque si el Señor nos pide un granito de mostaza, que sea la fe de nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer con ese granito de mostaza? Que así fuera la fe de nosotros, amados hermanos. Pero parece que los discípulos no lo tenían. Su poca fe era nada, amados hermanos, que los discípulos tenían en esos momentos. Ellos no tenían la fe. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron lograr el objetivo de llevar la sanidad o la liberación en este joven. Amén, gloria a Jesús. Quizás los discípulos oraron, amados hermanos, porque hay circunstancias que muchas veces se presenta que uno ora por orar. Quizás ellos oraron para que su padre los viera, el padre del muchacho los viera a ellos que sí estaban orando, o quizás lo viera la gente, porque ellos oraban a público, los discípulos, amén, y quizás oraron para que quizás la gente los viera, amén. O quizás, amados hermanos, como yo les decía, ¿verdad? De que el objetivo de esta oración es hablarle al obstáculo, es hablarle a la circunstancia, amén, es enfrentarlo con autoridad. Y entonces, ¿qué pasa? También pudo haber pasado en los discípulos, amados hermanos, que ellos quizás vieron la circunstancia y la fe disminuyó en ellos. Quizás para ellos era imposible orar por este joven, por este varón, y que él pudiera recibir una liberación o una sanidad.
porque así nos pasa muchas veces a nosotros, amados hermanos, que nosotros estamos en circunstancias, en situaciones difíciles, amén, y muchas veces nosotros nos presentamos ante nuestro Dios pidiendo misericordia, clamando su pronto auxilio, su ayuda, su sanidad, su liberación, y muchas veces no la recibimos. ¿Por qué? Porque nos pasa como los discípulos, la poca fe que tenemos para orar, amados hermanos, no conseguimos el objetivo deseado, amén. Entonces, así nos pasa muchas veces, amados hermanos, pero el objetivo es ese, amados, tener ese granito de mostaza que sea de fe en nosotros, amén. Esta oración, la oración que mueve montaña, amados hermanos, es una oración de declaración de fe ante las adversidades y los obstáculos que tenemos de frente. Nosotros vamos a ser desafiados a diario, amén, gloria a Jesús, vamos a ser desafiados a diario con los impedimentos que el enemigo nos ponga, con el propósito de distraer, amén, gloria a Jesús, de distraernos y que nosotros miremos las circunstancias y perdamos el enfoque espiritual, amén. Y muchas veces así nos pasa, amados hermanos, porque ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo más el problema, que es grande, estamos viendo que la situación se está poniendo difícil y la oración no está dando resultado. ¿Por qué? Porque el enemigo nos puso el obstáculo, nos puso el impedimento, nos puso el problema de frente, y era para que nosotros orásemos con fe, para que el poder de Dios se glorificara a través de nosotros en ese problema. Pero ¿qué pasó? Que pusimos la mirada en el problema, pusimos la mirada en el impedimento, pusimos la mirada en el obstáculo, amén, y la oración no funcionaba, la oración no estaba dando ningún logro, no estaba dando ningún resultado. ¿Por qué? Porque nos desviamos del enfoque espiritual, amén, gloria a Jesús. Para que esta oración, amados hermanos, tenga éxito en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener algo muy importante como hijos de Dios, como creyentes que somos de nuestro Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Esta fe en Dios, amados hermanos, no puede ser movida de nuestra vida bajo ninguna circunstancia, bajo ningún impedimento, bajo ningún obstáculo. Sea lo que sea, la fe de nosotros tiene que estar firme. La fe de nosotros no tiene que ser movida por nada. Tenemos que estarle creyendo a Dios que sí, nosotros vamos a recibir, amén, gloria a Jesús, el propósito deseado. Amén, gloria a Dios. Y para esto, amados hermanos, es muy importante la fe en Dios. Existen niveles, amados hermanos, de fe que pueden impresionar a los demás. Así como Jesús asombró a sus discípulos con la revelación de la fe, que es capaz de mover montañas. La fe, amados hermanos, esta hace mover cualquier montaña, amén. Otra de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener es que nunca oremos conforme a los sentimientos. La fe, amados hermanos, ejerce dominio divino, amén. Y nosotros tenemos que orar conforme a la palabra, amén, gloria a Jesús. Así tenemos que orar, no conforme a nuestros sentimientos, sino conforme a la palabra. Otra cosa, amados hermanos, también que nosotros tenemos que tener, es que nosotros tenemos que inspirarnos pensando en el milagro. ¿Qué es la fe, amados hermanos? La fe es mirar a Jesús. La fe es mirar a Dios. La fe, amados hermanos, es mirar a Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Ahí tenemos que poner nuestra mirada. No es en la circunstancia, no es en el problema, no es en la enfermedad, amén, no es en la deuda, gloria a Jesús, amén, no es en el matrimonio que está desbaratado, no, es en Jesús que nosotros vamos a poner nuestra mirada, amén. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, entonces el milagro, amados hermanos,
nosotros lo vamos a recibir. Amén. Entonces tenemos que poner la mirada en Él. Amén. Tenemos que inspirarnos, gloria a Jesús, en nuestro milagro. Amén. Y cuando nosotros miramos el milagro ya hecho, amados hermanos, se hace en nuestra vida. Aunque nosotros estemos viendo lo imposible, aunque nosotros estemos viendo que las cosas se nos están dificultando cada día, pero usted lo tiene que estar viendo hecho. Amén. Gloria a Jesús. Otra cosa, amados hermanos, es que la fe mira a Dios y no al problema. La fe no se distrae viendo las circunstancias. Miren, es lo que yo le decía. Usted no tiene su fe, no tiene por qué ser movido por nada. Amén. No importa la circunstancia, amados hermanos. No importa qué es lo que esté pasando, qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Amén. Pero nosotros no podemos distraernos por medio de las circunstancias. Nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a ver unos ejemplos de oración que mueven montañas. Amén. Pero estos ejemplos, amados hermanos, está basado donde se le está hablando a la circunstancia. Amén. O al obstáculo o al problema. Amén. La oración, amados hermanos, que mueve montaña, nos conecta con el cielo para que se ejerza la voluntad divina en esta tierra. La oración que mueve montaña, amados hermanos, es aquella que quita todo obstáculo que el enemigo pone en medio de la crisis. Amén. Y vamos a ver estos ejemplos, amados hermanos. Y vamos a ver en Gloria a Jesús. Vamos a ver en Éxodo 14. Gloria a Dios. Vamos a ver en Éxodo 14. Gloria a Jesús. Vamos a ver en Éxodo 14, 15, 16. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios tal como está escrita. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Miren, sí que era una situación difícil para Moisés, y no solamente para Moisés, amados hermanos, también para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba con Moisés. Amén. Y era una gran multitud, amados hermanos, que estaba con Moisés. La Biblia dice que eran 600,000 hombres que fueron sacados de la tierra de Egipto, del yugo del faraón. Amén. Eran 600,000 hombres, sin meter en cuenta a los niños, mujeres y ancianos. Solamente eran 600,000 hombres, amados hermanos. Y en la situación que ellos se encontraban, sí que era una situación difícil, porque delante de ellos, amados hermanos, estaba el Mar Rojo, y detrás de ellos venía el faraón con sus hombres. Amén. O sea que venía el enemigo detrás de ellos. Ellos no tenían ninguna escapatoria, esta gente. ¿Para dónde iban a coger, amados hermanos? Ellos estaban totalmente rodeados de la circunstancia imposible que nosotros miramos. Amén. A mí me nació una curiosidad, decía yo, ¿qué hubiera hecho yo en el lugar de Moisés? No como Moisés, sino así como yo soy. Amén. ¿Qué hubiera hecho? Porque la fe, amados hermanos, de nosotros es como la de los discípulos. Amén. Pero Moisés era diferente, amados hermanos. Moisés era un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre de fe. Mira, estaba él en medio de las circunstancias, y ¿sabes qué iba a hacer él en estos momentos? A orar, a clamar, a postrarse, a ponerse de rodillas. Ahí iba él cuando Dios le habló y le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Moisés, no es hora de orar, no es hora de que te pongas a llorar delante de mi presencia. Amén. No es hora, Moisés, es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar. Amén, gloria a Jesús. Y Moisés, amados hermanos,
fue testigo de los grandes milagros, de los grandes prodigios que Dios hizo a favor de ellos. José miró la mano de Dios. Moisés miró el brazo poderoso de Dios. Amén. Entonces, ¿cómo iba a dudar Moisés si él estaba hablando y diciendo que marchara? Y no solamente le dijo marcha, sino que mira también lo que le dijo, gloria a Jesús. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Amén. Entonces, Moisés, estás perdiendo tiempo. ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Moisés, tienes una vara, tienes la autoridad que yo te he dado. Moisés, úsala, extiéndela sobre las aguas del mar. Amén. Y Moisés extendió su vara, amados hermanos, y también le habló al problema, le habló al impedimento que ellos tenían. ¿Cuál era? El mar, amados hermanos. Y Moisés con su vara extendida y su mano extendida le dijo, le habló al impedimento, hablándole a la circunstancia, le dijo que se remuevan las aguas, que se dividan las aguas, que se haga camino en las aguas. Amén, gloria a Jesús. ¿Para qué? Para ellos pasar en seco. Gloria a Jesús. Pero ¿qué fue esto, amados hermanos? La fe de él hizo mover montaña. La fe de él hizo que el impedimento se partiera en dos. Amén. La fe, amados hermanos. Por eso nosotros no tenemos por qué estar viendo, como yo les decía, ¿verdad?, el problema haciéndolo grande. No, amados hermanos, ya no es tiempo, hermano, de estar llorando. Quizás tú tienes tu problema, tú tienes tu circunstancia, tú tienes tu adversidad en este momento, hermano. Pero no es tiempo de orar, no es tiempo de estar, ay Señor, mira cuánto tiempo tengo de estarte pidiendo, Señor, mira cuánto tiempo tengo que estar con este problema, Señor. No. Es tiempo de marchar, es tiempo de levantarse en fe, es tiempo de que tú le hables también a la circunstancia, es tiempo de que usted le hable también al problema, así como Moisés le habló al impedimento que tenía ahí de frente que no lo dejaba marchar. Amén. ¿Qué tienes en tus manos, amado hermano? ¿Qué tienes en tus manos, amada hermana? ¿Sabe qué tienes en tus manos? En este momento tú las puedes levantar, y porque en tus manos Dios te ha dado el poder y la autoridad para que tú le hables a las circunstancias, para que le hables a la enfermedad, para que le hables a la economía, para que le hables a la finanza, para que le hables a tu matrimonio. Y verás la gloria de Dios. ¿Acaso el Señor nos ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero este es en fe, amados hermanos, que usted tiene que levantarse en fe, hablarle a la circunstancia. Si es la enfermedad, usted con sus manos que Dios le ha dado, esa es tu vara, tus manos donde Dios ha puesto el poder y la autoridad para que tú te pongas tus manos donde está el problema y comiences a ministrarte y comiences a hablarle a la circunstancia, comiences a hablarle a la enfermedad y le diga que ella no tiene arte ni parte en tu cuerpo, que el que gobierna tu cuerpo se llama Jesucristo de Nazaret. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo arrancando de raíz, hermana. Pero es que usted tiene que accionar en fe. Usted tiene que hacerlo con fe y con el poder y la autoridad que Dios le ha dado. Arránquela de la raíz, sáquela de su vida. Amén. Ministre su cuerpo, ministre su vida cada día, ministre lo suyo, ministre su finanza, ministre su matrimonio, que usted piensa que ya no tiene ninguna oportunidad, que no se va a poder restaurar. Claro que sí se puede. Usted tiene el poder y la autoridad en sus manos como en su boca también, amado hermano. Moisés lo hizo. ¿Y qué miramos? Cómo se abrió el mar rojo. Amén. Y cuando tú lo hagas también, hermano, cuando tú hagas uso del poder y de la autoridad que Dios te ha dado, tú vas a ver
la gloria de Dios en tu vida, amados hermanos. No es tiempo de pedirle a Dios, quítame el problema, ayúdame a pasarlo. Es tiempo de que usted lo haga. Es tiempo de que usted lo accione. Amén. Es tiempo de hablarle al problema, que usted lo haga, lo quite. Porque a través de la fe, de la oración que mueve montaña, usted le va a decir al estorbo que tiene ahí que se mueva. Amén. Gloria a Jesús. Pero es a través de la oración de fe que se mueve montaña. Amén. Vamos a ver el otro ejemplo, amados hermanos, que tenemos ahí en Josué. Gloria a Dios. En Josué 6, 16, 20 dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria a Jesús. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Gloria a Jesús. Y usted lo puede ir leyendo, amados hermanos. Gloria a Dios. Por motivo de tiempo, ¿verdad? Entonces podemos ver, amados hermanos, aquí a Josué, amén, con su pueblo también. ¿Y quién era Josué, amados hermanos? Josué también era otro hijo de Dios, amén, que se lanzó a creerle a Dios en fe, amén. Pero nada más que este era diferente. El otro que miramos, a Moisés, era un hombre pasivo, pacífico, un hombre de oración, un hombre de fe. Pero este hacía también la diferencia, pero era un hombre de Dios, que le creía a Dios, se lanzó a creerle a Dios en fe. Pero Josué era un hombre de guerra, un hombre de astucia, un hombre de estrategia. ¿Y qué es lo que tenía Josué? Josué tenía su espada, quizás su lanza, su arco, sus flechas. Amén, gloria a Jesús. Pero también le creyó a Dios. Y oiga lo que dice. Josué era un conquistador, amados hermanos. Josué iba a conquistar la ciudad de Jericó. Pero la sorpresa de ellos que cuando llegan, ¿a quienes encuentran? A la gran muralla. Unos grandes muros, hermanos, que estaban ahí. Amén, gloria a Jesús. Unos muros, hermanos, que eran bien fortificados. Así como eran de altos los muros, así tenían de profundidad también ellos. Para abajo, amados hermanos. Entonces, ¿cómo iban a derrumbar ellos esos muros? Si eran unos muros bien fortificados. Y toda la ciudad de Jericó estaba cubierta, rodeada, escudada por esos muros. Amén. Pero como él era un hombre de fe, un hombre también que escuchaba a Dios, así como Moisés, entonces aquí podemos ver la estrategia que Dios le da. Amén. Y dice la palabra de Dios, gloria a Jesús. Al séptimo día se levantaron, gloria a Jesús, 14:15, perdón, 6, 16, 20. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad. Amén. Y en el 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Mire, a punta de grito. ¿Usted cómo puede derribar ese muro, amados hermanos, que usted tiene ahí delante de usted? ¿Cómo puede desbaratar ese obstáculo, amados hermanos, que usted tiene delante de usted? ¿Cómo puede ahuyentar esa enfermedad, amados hermanos? ¿Cómo puedes atraer a tus hijos nuevamente al camino de Dios, amados hermanos? Ellos dieron 7 vueltas, amados hermanos. A la séptima vez, dice, ellos tocaron la bocina, derribaron con alabanza, con el grito los muros se derribaron. Tú lo puedes hacer también. Derriba los muros los muros de Jericó que te están impidiendo marchar. Derriba los muros de Jericó que están impidiendo que tus hijos vengan nuevamente a los caminos del Señor. ¿Cuál puede ser ese muro? Pueden ser las drogas, amados hermanos. Pueden ser las malas amistades. Gloria a Jesús. Amén. Que pueden estar influyendo, amados hermanos, impidiendo que ellos nuevamente estén en el redil de Dios. ¿Cómo lo puede desbaratar? Cantando alabanzas. Amén.
creyéndole a Dios, gloria a Jesús, como lo hicieron estos hombres, amén. En tu oración de fe es que tú tienes que accionarla, amén. No es tiempo de estar llorando, amados hermanos, hermana que me estás escuchando, no es tiempo de estar llorando, es tiempo que te levantes en fe, es tiempo que acciones, es tiempo que tú atraigas a los tuyos, amén. Tire los lazos de amor, tire los lazos de fe para sus hijos y guíñelos cada día, guíñelos en el nombre poderoso de Jesús, porque solamente en ese nombre hay salvación, solamente en ese nombre hay restauración, solamente en ese nombre hay sanidad. Y usted comience a guiñarlo por fe, profetícelo así por fe, tírele los lazos y usted dígale que ellos vuelven nuevamente al redil, que ellos vuelven nuevamente a la casa de nuestro Dios. El matrimonio se restaura, amén. La enfermedad se va de tu vida, amén. Gloria a Jesús. Así, amados hermanos, todo es por fe. Cuando tú comiences a practicar la fe, amados hermanos, tú vas a poder mover esas montañas, amén. Tienes que diferenciar los tiempos en que tú tienes que clamar y en el tiempo que tú tienes que accionar, amén. Gloria a Jesús. Amados hermanos, muchas veces puede aumentar o disminuir dependiendo del enfoque espiritual que nosotros tengamos. Si miramos las circunstancias meditando en las posibles, si nosotros miramos las circunstancias, amados hermanos, meditando en las posibilidades humanas, la fe no funciona. Porque nosotros estamos buscando las posibilidades por nuestra parte, amén. Y la fe no funciona así. Pero si nosotros miramos a Dios y le creemos a Dios, mirando a Dios, nuestra fe